Hola, esta es la introducción al libro Eclesiastés, el enfoque de nuestra nueva serie La vida. ¿Cuál es su sentido? Bueno, soy Nate con Christchurch Montevideo y acá en Montevideo estamos muy familiarizados con la humedad. Tenemos la experiencia única de inviernos extremadamente húmedos, a veces con aire casi saturado, lo que crea esta gran batalla compartida contra el moho, los hongos y la ropa que se puede dejar colgada por días sin secarse. Es un shock para los de regiones de Estados Unidos como la mía, donde tenemos inviernos más fríos en términos de la temperatura, pero son mucho más secos. Entonces acá la humedad en el aire lo hace sentir mucho más frío de lo que la temperatura nos hace pensar. También les sorprende a mi familia y mis amigos allá que a veces podamos ver nuestra respiración acá con temperaturas leves, como 10 grados Celsius puede ser, cuando tendría que haber capaz 15 grados menos para experimentar lo mismo de donde soy. Pero si te concentras un poco en el vapor que sale de tu respiro o que sale de un termo con agua hirviendo, vas a notar que el vapor sale rápidamente y en segundos se disipa. Y es posible que hayas escuchado a gente describir la vida así, un vapor. La metáfora viene del hermano de Jesús, de hecho. Santiago dice, ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como un vapor o una niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Porque cuando eres un niño, el tiempo parecía andar muy lento, especialmente en la escuela. Pero a medida que envejecemos, cada año que pasa, la vida parece ir más y más rápido. Y ese versículo parece más y más cierto. Porque en el panorama completo de la historia del tiempo, cada vida humana, por más larga que sea, es chiquita. Está aquí por un momento y se va así. Y eso no es un pensamiento particularmente alegre para la mayoría de nosotros. Por eso muchos de nosotros preferimos no pensarlo. Pero en estas próximas semanas queremos explorar el desafiante libro de Eclesiastés. Si lo has leído una vez de manera casual, capaz dirías, bueno, eso no fue particularmente alegre. Y capaz te hayas preguntado, ¿esta es la Biblia en serio? La Biblia está diciendo que toda la vida es en vano, que no tiene ningún sentido. Porque en algunas de nuestras versiones, la palabra traducida como vanidad o sin sentido aparece 42 veces en el libro. Pero es un intento de transmitir la palabra hebrea, Havel, que significa vapor o un respiro. Entonces está diciendo que la vida, todo, es un vapor, un respiro. La vida es corta. Está aquí por un momento y se desvanece. Sin duda, es aquí donde Santiago sacó la idea para su famosa cita. Y Eclesiastés no solo se conecta con Santiago en el Nuevo Testamento, pero también, sorprendentemente, con el principio, con Génesis. Entonces, aprendí algo bastante interesante para mí. Probablemente hayas escuchado de la historia de Caín y Abel. Abel, el que agradó a Dios por su fe, fue la primera víctima de asesinato en la historia y a manos de su hermano. Pero el nombre hebreo Abel es esa misma palabra, Javel, que significa vapor o un respiro, lo cual tiene mucho sentido porque en la narrativa bíblica Abel nace y es asesinado en el lapso de solo 7 versículos. Su vida fue un vapor, un abrir y cerrar de ojos, ahí por un ratito y chao. Abel personificaba
lo que el maestro sabio que escribió Eclesiastés estaba luchando: la brevedad de esta vida y también la injusticia de esta vida y la potencial incumplida de esta vida. Entonces, el autor de Eclesiastés utilizó claramente y hábilmente esta vívida imagen hebrea del nombre de una de sus figuras más famosas de la antigüedad para hacer llegar su gran pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Esta vida Jabel, corta, injusta, insatisfactoria. Y capaz ahora podemos ver por qué muchos han llamado Eclesiastés el libro más moderno de la Biblia. Porque hace preguntas, experimenta con ideas y lucha con dudas que tenemos hoy en día. Y no solo los filósofos, pero cualquier persona común que quiera saber de qué se trata esta vida, si es que hay algo. ¿Y cómo puedo vivir una vida plena y satisfactoria, si es posible? Y si esto es todo lo que hay. Entonces, para entender este libro, un libro como este, tenemos que saber un poco del autor, el género literario que usa y algunos temas principales que quiere comunicar. Entonces, ¿quién es este autor? Bueno, existe cierto debate, pero históricamente se le atribuye al rey Salomón, el hijo del rey David. Y Salomón era conocido como el hombre más sabio de todos los tiempos. Y escribió el libro de Proverbios para compartir un poco de eso con nosotros. Pero él reinó durante el periodo más rico y exitoso de la nación de Israel. Y también era conocido por sus proyectos de construcción, su gran justicia y también su harén de cientos esposas y concubinas. Y entonces, aparte de decir el nombre Salomón, el autor menciona cada uno de estos detalles de identificación y también esta frase clave: yo, el predicador o profesor, hijo de David, fui rey de Israel en Jerusalén. Esto es significativo porque el único hijo de David que era rey de Israel en Jerusalén fue Salomón, porque después de él, Israel se separó y salió de Jerusalén para establecer su propia capital. Entonces, ya sea que fuera escrito por Salomón mismo o por otra persona desde su perspectiva para examinar su vida única, Eclesiastés funciona como una secuela perfecta y contrastante del libro de Proverbios en la sección de literatura de sabiduría en la Biblia. Entonces, Proverbios presenta el optimismo de que si sigues sus principios generales de vivir una vida sabia, trabajadora, alegre y justa, va a ser mucho mejor para ti, en lugar de ser una persona necia, negativa, perezosa, injusta, generalmente hablando. Pero Eclesiastés es el escéptico, el realista, a veces pesimista, que lucha con cuando eso no funciona. Pero este libro todavía está de acuerdo que, generalmente hablando, es mejor ser sabio que necio. Es mejor disfrutar la vida que no. Es mejor trabajar duro y lograr cosas que ser perezoso y no hacer nada. Es mejor ser justo y bueno que injusto y malvado. Generalmente te va a ir mejor en esta vida, pero no siempre. Muchas veces vemos lo contrario. Los injustos, malvados, perezosos, estrictos, necios, esos prosperan. Mientras los buenos trabajadores, los sabios y los gozosos sufren y experimentan tragedia. Con demasiada frecuencia vemos que el corrupto recibe el favor y el colega que siempre llega tarde recibe el ascenso. El chico malo se queda con la chica.
aprendemos que los buenos chicos, los amables chicos terminan últimos. Entonces, el autor de Eclesiastés, que se llama a sí mismo el profesor, quiere llevar a sus estudiantes y a nosotros en un viaje educativo. Hagamos un experimento, dice. Supongamos que no hay nada más allá del sol, porque vas a notar la frase bajo el sol 30 veces en el libro y termina siendo una clave para descifrar Eclesiastés. Porque significa, estamos solo examinando la vida aquí, en esta tierra, sin ningún más allá o cielo, solo esto. Y ahora, veamos si podemos encontrar el significado, el propósito y ese intrigante sentimiento de satisfacción duradera. Pero esta es una búsqueda honesta, imparcial, escéptica de significado en este mundo natural. Bajo el sol. Sin clichés, sin versículos bíblicos y sin lindas frases cristianas, solo pensándolo sinceramente. Y él dice, para simplificarte, he dividido las opciones en estas categorías. Puedes ir por el camino de placer, el camino de sabiduría, el camino de logro, o el camino de la justicia o la moralidad. Probemos cada uno al máximo para ver a dónde conducen, cuál ganará. Pero un estudiante inteligente levantaría la mano, pero si no alcanzamos el máximo de cada uno de estos, nunca podremos saber si al final satisfacen o no. O sea, si no tenemos el poder y los recursos y la posición de experimentar todo el placer que este mundo puede ofrecer y tener toda la sabiduría que una persona puede tener y alcanzar el nivel más alto del logro y de la justicia, moralidad. Quedaríamos preguntándonos, pero ¿qué tal si tuviera un poco más? Capaz eso lo haría. Pero el profesor tiene la solución. El rey Salomón diría, bueno, no es un problema porque he tenido la capacidad única para probar cada uno de estos al máximo. Y debido a mi sabiduría, tenía la conciencia en cada prueba para evaluar. Eso es lo que quiere decir cuando dice, mientras estaba probando el placer, logro, etc., mi sabiduría aún permanecía conmigo. Pero él sí tenía el poder, los recursos y la posición para probar los alcances máximos de placer, sabiduría, logro y moralidad, para ver si traerían significado, realización y satisfacción a esta vida. Y si bien el autor se hace varias preguntas que deja sin respuestas, sí, Eclesiastés llega a una serie de conclusiones, pero creo que es mejor que no tengamos spoilers ahora para que podamos seguir aprendiendo mientras leemos y lo examinamos en estas próximas semanas. Pero un resultado potencial podría ser que buscar la satisfacción completa en estos caminos terrenales es tan sin sentido como hacer la cama. Hacer la cama. No, quiero decir, levantarse y hacer la cama y horas después arruinarlo por meterse de vuelta en la cama. No sé, podemos hacer una serie de sermones llamada Hacer la cama. ¿Cuál es su sentido? Pero no quiero que me malinterpretes. No tengo ningún problema con hacer la cama. Yo siempre he tenido problemas con la lógica. Puedes preguntarle a mi mamá. Pero me sentí validado cuando escuché que alguien dijo, no hace la cama por la misma razón que no se ata los cordones después de quitarse los zapatos. Bueno, capaz soy demasiado práctico, pero esa es mi traducción de la frase, es como perseguir el viento.
Una frase que vas a encontrar en todos sus experimentos de Eclesiastés. Porque perseguir el viento sería un ciclo sin sentido, interminable, de engañarte a ti mismo diciendo que en algún momento vas a atrapar el viento. Pero encontraremos el gozo, el amor, la paz satisfactorios que anhelamos. Bueno, entonces aunque a primera vista podemos tener la impresión de que Eclesiastés es un bajón, pero creo que una mirada más cercana mostraría que puede ser lo contrario. Y además de las conclusiones de Eclesiastés, tenemos un lujo que el autor no tenía: el Nuevo Testamento y lo que sabemos de Jesús. Porque ya vimos que Eclesiastés conecta el tema del vapor y respiro con Santiago en el Nuevo Testamento y también con Abel en Génesis. Entonces creo que va a ser interesante ver cómo Jesús se relaciona con todo esto. Porque Jesús muy bien puede tener la respuesta que Salomón estaba buscando. Porque él mismo dijo: vine para darles una vida plena y abundante. Entonces, asegúrate a estar atento en estas próximas semanas y nos vemos.